Buenas tardes. En esta oportunidad les hablaré sobre la globalización y los recursos humanos. La globalización es un fenómeno actual que afecta a todas las organizaciones, ya sea en menor o mayor medida. Lo imprescindible, por lo tanto, para las organizaciones actuales es que éstas puedan determinar los cambios que genera la globalización en ella y pueden tomar las medidas necesarias para poder subsistir en el tiempo. Como la globalización es un fenómeno que afecta a la organización en su conjunto, podemos decir que también afecta a los recursos humanos dentro de esta. Cada día, las organizaciones sufren cambios, como dije anteriormente, y transformaciones que pueden ser, ya sea, por ejemplo, cambios tecnológicos, cambios en productos o servicios, o cambios internos en la organización. Según Hidalgo Chavenato, estos son los cambios que generan un efecto constante en la sociedad y en la vida de las personas, lo que acelera cada vez más los cambios ambientales. Y aquí llegamos a la llamada globalización. Según la Real Academia Española, la globalización se refiere a la tendencia de los mercados de las empresas a expandirse, ya sea internacionalmente o mundialmente. Pero esta globalización no viene desde siempre, sino que es un fenómeno actual que viene dado en el siglo XX. Y esto se puede ver claramente en las etapas que Chavenato plantea en su libro Administración de Recursos Humanos. En primer lugar tenemos la etapa de la era de la industrialización clásica, que va desde 1900 a 1950. En este periodo se intensificó el fenómeno de la industrialización y los recursos humanos eran vistos como recursos industriales, igual que las máquinas. Por lo tanto, la administración de esto era denominada relaciones industriales. Posteriormente viene la famosa era de la industrialización neoclásica, que va desde 1950 a 1990. En esta etapa se intensificaron las transacciones comerciales y estas empezaron a expandirse cada vez más. Ahora la concepción de relaciones industriales pasa a denominarse administración de recursos humanos, ya que los recursos humanos eran vistos como recursos vivos. Posteriormente viene la era de la información, que esta va desde 1990 hasta la actualidad. En este momento ya los recursos humanos son vistos como recursos vivos, recursos inteligentes, y llegamos a la denominación ya es gestión del talento humano. Es aquí donde nace la globalización, pues la tecnología de la información hace que nazca este fenómeno. La globalización ha cambiado la forma de la competencia empresarial, por lo tanto ahora está enfocada también a las personas. Las empresas consideran a las personas como recursos fundamentales de la organización, los cuales deben ser adecuados a estos cambios inherentes que se generan en el ambiente. En consecuencia, la globalización tiene un profundo impacto en lo que es la gestión de los empleados. Podemos decir que cada vez más son las empresas que consideran que una adecuada gestión de personas constituye en los momentos actuales una ventaja competitiva y por ello son mayores los esfuerzos que las empresas realizan para poder potenciar y desarrollar la capacidad de todos sus miembros dentro de la organización. Como podemos ver diversos efectos que tiene la organización en los recursos humanos en distintos niveles, a nivel de personas, a nivel de empleadores y a nivel de departamento de recursos humanos. En lo que respecta a nivel de personas, podemos decir que los empleados hoy en día deben ser personas competentes, deben ser capaces de adaptarse a los cambios del entorno, deben dominar más un idioma y deben ser capaces de desarrollar nuevas competencias diariamente. A nivel de empleadores, estos deben estar dispuestos a ofrecer nuevos incentivos y beneficios, ofrecer planes de desarrollo de carrera a los empleados de la organización y determinar objetivos y metas claras que sean entendidos por los empleados. Y a nivel de departamento de recursos humanos, estos deben buscar y proponer estrategias para incentivar a los empleados de la organización, encontrar medios para desarrollar el talento humano y también crear planes para poder potenciar a los mejor a sus empleados. Pero también podemos ver efectos de la organización en empresas multinacionales, que son las que cada día aparecen más en el mercado. Aquí hay distintos efectos. El principal efecto está en base al reclutamiento, porque estos necesitan de personas que en diversos países, y esto se ve mucho la diversidad del personal. Por lo tanto, los recursos humanos deben estar enfocados a conocer todas las leyes y las normas de otros países para poder contratar al personal. Finalmente, podemos resumir en que la globalización